Hola chiquitines, hoy vamos a ver uno de los géneros textuales que más me gustan, pero que también me dan más julepe. El cuento de terror. Pero antes de comenzar, vamos a bajar la super pantalla que le compré a Ramón el otro día y que terminamos de instalar hace un ratito nomás. Ah, pero mira vos que super pro que me quedó esto, pero, como dice el Homero Simpson, aún hay más, porque tiene lucecita también. Que se prenda la lucecita ahora. Tararán tarán. Y ahorita sí, hoy vamos a ver los cuentos de terror. Ay mamita qué miedito jajajaja. Bueno, empecemos de una vez. Veamos una breve descripción general. Son relatos que utilizan el miedo, el suspenso y el misterio como elementos principales para atraer la atención del lector. Su finalidad comunicativa consiste en generar en el lector estos sentimientos, llevándolo a una situación límite o clímax al final del relato. Pero antes de continuar, una aclaración muy importante. Terror y horror no es lo mismo. No chiquitines, son diferentes y vamos a aclarar esa diferencia ahorita mismito. Terror. Es la sensación de miedo o suspenso generada por elementos racionales o reales. Por ejemplo, un asesino serial, catástrofes naturales, etc. Horror. Es la sensación de miedo o suspenso generada por elementos no racionales o paranormales. Por ejemplo, un fantasma, un monstruo, demonios, etc. Veamos algunos ejemplos. En el primer ejemplo, un tsunami, de la película El día después de mañana. En el segundo ejemplo, una señorita espeluznante saliendo de un televisor, de la película de Ring. Pero, ya que estamos en un video, veamos una partecita de cada una de las películas para describirlo mejor.
Veamos ahora cuál es la estructura de este tipo de relatos. Estos relatos tienen una estructura similar a cualquier otro del género narrativo. 1. Introducción. 2. Nudo. 3. Desenlace, o clímax. Veamos cada uno por separado. Introducción. Se presentan los personajes, lugares y los datos necesarios para desarrollar toda la narrativa. Pueden aparecer aquí algunos antecedentes previos que luego servirán para la explicación de diferentes situaciones. Nudo. Se presenta y desarrolla el problema. Pueden generarse situaciones que no parecieran tener relación directa con la situación principal, pero que generarán tensión y expectativa para contribuir con el clímax. Desenlace, o clímax. Toda la tensión generada llega a su punto máximo. Se revelan los elementos ocultos durante el relato y puede o no tener una resolución directa, final abierto. Marco narrativo. Como cualquier texto de este tipo, presenta los elementos generales del marco narrativo. 1. Narrador. 2. Personajes. 3. Tiempo. 4. Lugar. Repasemos un poco cada uno. Narrador. Pueden estar narrados por cualquiera de los tres tipos de narrador presentados en el marco narrativo: omnisciente, protagonista o testigo. Aunque suelen ser más comunes el omnisciente y el protagonista. Veamos un ejemplo de cada uno. Narrador omnisciente. Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. Extracto del almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Narrador protagonista. Al hacerlo así deseaba entregarme, si no al sueño, por lo menos a la alternada contemplación de las pinturas y al examen de un pequeño volumen que habíamos encontrado sobre la almohada y que contenía la descripción y la crítica de aquellas. Extracto del retrato oval de Edgar Allan Poe. Personajes. Son muy importantes al momento de narrar los sucesos que transcurren en el relato, así como sus descripciones y la descripción de sus emociones. Protagonista o protagonistas. Suelen ser personas comunes que por alguna eventualidad terminan en una situación de horror o terror. No poseen habilidades especiales que los pongan en ventaja frente al antagonista, sino más bien lo contrario. Antagonista o antagonistas. Dependiendo de la historia puede ser un monstruo, una entidad sobrenatural, una fuerza natural, un asesino, etc. Su objetivo en la historia será generar miedo en el lector y situaciones de tensión en sus interacciones en la historia. Ayudante o ayudantes. No son comunes en este tipo de relatos, ya que la soledad del protagonista al enfrentar las situaciones que surgen en la historia añaden mayor emoción y tensión. Secundarios. Pueden ser personajes de todo tipo, como por ejemplo, los que se van muriendo a lo largo de la historia, o entidades que dificulten la resolución sin llegar a ser relevantes en el relato en general. Tiempo. Dependiendo del tipo de historia pueden estar narradas en presente o pasado. Si bien en la mayoría de los casos el tiempo suele ser definido, pueden darse historias con tiempo indefinido. Por lo general, los tiempos de la historia y el relato coinciden, ya que no se suele anticipar el final del relato. Lugar. Suelen transcurrir en lugares bien delimitados. Si bien pueden ser tanto abiertos como cerrados, lo que los caracteriza es el ambiente, que será fundamental para sumergir al lector en las sensaciones y emociones que se pretenden transmitir. Como podemos ver en estos dos ejemplos, que con otro tipo de ambiente no serían parte de un relato de terror, pero con ambientes tenebrosos, macabros, tétricos, etc., sí pueden serlo.
Y por último, veamos algunos elementos que también ayudan a formar este tipo de relatos. Algunos elementos recurrentes en estos relatos son las descripciones y las omisiones. Las primeras son muy necesarias para los lugares, los personajes y las emociones. Las segundas, cruciales para generar el sentimiento de expectativa que revelará el final de la historia. Y ahora, para ir terminando el videito, les voy a recomendar algunos autores y títulos que pueden leer e investigar si les gustan este tipo de historias. Edgar Allan Poe. Escritor y poeta nacido en Boston, en 1809. Si bien no toda su obra está ligada al terror, algunos de sus relatos son excelentes, como El corazón delator, El gato negro, etc. H.P. Lovecraft. Nacido en Providence en 1890, este escritor es considerado uno de los más importantes en este género. Entre sus obras más importantes podemos encontrar La llamada de Cthulhu, La sombra sobre Innsmouth, etc. Mary Shelley. Escritora y dramaturga inglesa, nacida en 1797, conocida por ser la autora de la conocida historia Frankenstein. Bram Stoker. Escritor irlandés, nacido en 1847, es mundialmente conocido por ser el autor de Drácula. Stephen King. Escritor estadounidense nacido en 1947, conocido por una cantidad enorme de obras que llegaron a ser bestsellers, como It, Cementerio de animales, El resplandor, etc. Y hasta acá llegamos, esto es todo, como para que tengan una idea general de este género textual, muy lindo. Si tienen ganas de pegarse unos lindos julepes, les recomiendo que incursionen en este género textual maravilloso. Yo, por mi parte, me voy a asustar un poco leyendo algo que dé mucho miedo. Nos vemos y hasta la próxima.